Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, parece que sí. Bueno, los que me conocéis ya sabéis mi manía ferroviaria de la puntualidad y bueno, el que nace lechón muere cochino. Yo seguiré con ella hasta al final de mis días. Buenas tardes y bienvenidos todos a esta sesión abierta de nuestro club de lectura. Muy ceremoniosa porque contamos con la participación del autor del libro del mes, Emilio Gavilanes, todo un honor que esté con nosotros y además una gran suerte que enriquece pues la experiencia de la lectura del libro que es La orilla del camino que teníamos para este mes. Antes de dar paso a Emilio, unas pequeñas palabras que espero no desluzcan el acto, porque al final yo me debo de callar lo más posible hoy. Lo primero es que esta primera reunión es la primera que tenemos en el Club de Lectura de la Matritense para el ejercicio 2024-2025. Empezamos tímidamente el 2019-2020 y bueno, pues vamos cada vez avanzando en el tiempo y cumpliendo años, lo cual es una gran satisfacción, ¿no? Y una gran satisfacción la compañía de los que estáis siempre enriqueciendo la maravillosa costumbre de leer. Nos reunimos el último miércoles de cada mes, tenemos un libro del mes que comentamos y en la misma sesión también hablamos de poesía y leemos algún relato. Son 2 horas normalmente la duración de cada sesión y en este caso decidimos que el libro del mes de septiembre fuera la orilla del camino de Emilio Gavilanes. Emilio, bueno, antes de presentar a Emilio, pues simplemente decir que muchas gracias por venir y espero que te sientas cómodo y que tengamos nos ayudes a integrarnos más en el libro, que a mí personalmente me ha resultado fascinante. Sí. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a los integrantes del club de lectura por no rebelarse contra tu propuesta de leer este libro. También muchas gracias a la Matritense por acogernos en este acto y muchas gracias a los amigos que han venido. Nada, para mí es un honor que os intereséis en el libro que he escrito y estoy aquí dispuesto a lo que haga falta, a hablar de lo que sea sobre el libro, hasta donde yo sé sobre el libro. Muy bien. Permíteme que una pequeña cuestión de orden para que no se nos olvide luego en el fragor de la batalla al final de la sesión, y es a los que participáis en el club de lectura deciros que estas vacaciones que espero veraniegas, que espero que hayan sido muy provechosas para todos, han tenido sin embargo 2 malas noticias literarias, como son el fallecimiento de Ismail Kadare y de Edna O'Brien. Ya sabéis que yo soy muy sentido para esto de los pésames y con esta mentalidad de pueblo de que la gente muchas veces no se habla, pero al funeral sí que asiste, pues yo quiero asistir al funeral de una escritora que ha muerto, Edna O'Brien, que me parece que es una escritora maravillosa. Ismail Kadare también lo es. Pero me parece que conecta mejor con el tipo de libro que estamos leyendo nosotros, y entonces para el mes de noviembre el libro que tendremos que leer es Un lugar pagano, de Edna O'Brien, escrito en 1970. Esta mujer nació en 1930. Nació Madeleine, por cierto, a lo mejor la conoces. Ah, sí. Ah, pues mira, que hará mucho tiempo, ¿no? ¿No? Edna O'Brien nació en 1930
en el condado de Clare. ¿Se pronuncia así bien? Sí. Su padre era alcohólico, su madre era una integrista religiosa que tenía una frase que es de esas que uno no olvida cuando empieza a escribir: la escritura es un camino de perdición. Cuánta razón tenía esta santa mujer. Era la menor de 4 hermanos, estudió farmacia en Dublín, estuvo un tiempo de boticaria hasta que conoció a un escritor con el que se casó, posteriormente se divorció de él, pero en Dublín se dedicó a leer manuscritos para una editorial. Sus informes eran tan buenos que la propia editorial le propuso escribir una novela, y así comenzó su brillante trayectoria literaria, ¿no? A lo mejor alguien la conoce por alguna de las películas que se han adaptado de novelas suyas, como La chica de ojos verdes, pero en principio me parece que yo no voy a adelantar mi opinión del libro ni qué tipo de cosas nos podemos encontrar en él, pero os anuncio una lectura extraordinaria, y me parece, ya sabéis que yo siempre me tomo muy a pecho esto de que se están olvidando gran parte de los grandes escritores del siglo XX, están desapareciendo de los catálogos y ya son casi inaccesibles, y me parece que Edna O'Brien no se debe de olvidar, y nosotros vamos a poner ese granito de arena, ¿no? Y bueno, ya rompo mi promesa de no hablar mucho y no hago más que hablar. Entonces, si os parece, una pequeña presentación de Emilio en los aspectos más formales, sobre todo en la parte literaria, porque claro, su biografía yo no la conozco, aunque sé que nació en Madrid y que me parece que su infancia la pasó en el barrio de Canillejas. Bueno, es autor de 4 novelas: La primera aventura, El bosque perdido, Una gota de ámbar y Breve enciclopedia de la infancia, que obtuvo el premio Tiflos de novela. Ha escrito con sus novelas han sido publicadas por Seix Barral y Ediciones La Discreta, y la última por Edasa Castalia. Libros de cuentos como La tabla del 2, que fue premio NH al mejor libro de relatos inédito; El río, finalista del premio Setenil. El premio Setenil es el premio quizás con más prestigio de los libros de relatos en España, ¿no? Y ser finalista ya es todo un galón. El reino de la nada, Historia secreta del mundo, que ganó el premio Setenil en el año 2015, Autorretrato y La orilla del camino. Ha escrito también algún libro que creo que es híbrido, ¿no? De género, como Bazar, algo parecido a la prosa, opiniones personales. Sí, es una mezcla, es un poco como anuncia el título, un bazar en el que se puede encontrar todo tipo de géneros. Hay desde relatos a reflexiones, hay microensayos, hay aforismos, hay anotaciones de viaje, hay anotaciones de diario. Es un poco una mezcla muy heterogénea. Muy bien. También es poeta, tiene publicados varios libros de haikus. Saltó del agua un pez, El gran silencio, Era una rosa, Callan los grillos, Revelación. Ha aparecido en distintas antologías y prólogos y obras colectivas, y bueno, pues seguro que me dejo muchas más cosas en un autor de gran calidad, reconocida además, no solo por mí como modesto lector, sino por los premios que ha obtenido. Y me parece estupendo y maravilloso poder comentar este libro distinto en lo que nosotros solemos leer, porque nosotros normalmente leemos novela, pero que me parecía que era muy interesante y nos daba mucho juego para luego comentar en el club de lectura. Entonces, yo no sé si tienes algo que añadir a... Bueno, lo único se me ocurre a propósito de lo que dices, que soléis leer novela. Este libro, aunque no es una novela, comparte algunos aspectos con la novela. Hay cierta unidad,
hay un tono que yo creo que es general, y el hecho de que se vaya recorriendo la historia universal pues le da esa cierta unidad. De hecho, ha habido un chico que se ha ocupado de estos libros, de este tríptico, porque forman un tríptico: El río, la historia secreta del mundo, y La orilla del camino. Y él sostiene que que está más cerca de la novela que de la simple colección de cuentos. O sea que están como relacionados todos unos con otros y forman cierta unidad. Fenomenal. Sí, coincido contigo desde el otro punto de vista, desde el lector. Me parece que tienen cierta unidad y que además eso me animaba también a integrarlo en nuestras lecturas. Y si os parece, como guión, a cómo actuar, a mí me gustaría que diéramos la palabra a los que habéis leído el libro y nos deis un breve flash, una breve opinión. Con todo eso, que Emilio, por favor, tú interven cuando quieras, pero la idea sería que luego, cuando ellos dijeran un poco de ese collage de opiniones, sus puntos de vista, tú pues matizaras, añadieras, corrigieras, hicieras cualquier comentario a ese respecto. Después le dedicaríamos un poco al apartado de poesía, porque como tú eres poeta, pues, y aquí también hablamos siempre un poquito de esto, le voy a pedir a Francisca, nuestra profesora de lengua y literatura y poeta, que suba al estrado luego y que nos lea un par de cosas que tiene preparadas. Y por último, pues a mí me gustaría hacerte algunas preguntas y luego pasar el micrófono a la sala para que cada uno también te haga las preguntas que sean pertinentes. Muy bien. Y dicho esto, pues entonces vamos a empezar. ¿Quién quiere dar su primera visión del libro? Sí, Pablo. Pues espera, Pablo, si te parece, te vamos a dar el micrófono. Y si... Yo creo que se me puede. Sí, si os parece, vamos pasando el micrófono según va. Sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, lo primero, agradecer a Emilio la obra porque me ha gustado. Yo he encontrado una casi continua, una presencia de la muerte en prácticamente todos los pequeños relatos. Está en ese sentido, yo creo que es uno de los elementos en cómo hay miles de posibilidades de morir y se van reflejando seguramente desde la propia maldad humana. Personalmente, el que más me ha gustado, no recuerdo exactamente el título, es uno de los relatos un poco más largos, que es el que relata cómo el padre de Teresita, una niña que es violentada, la guerra civil en este caso es una anécdota, pero le sirve para ejercer su venganza. A mí ha sido, lo tengo que decir, el relato que más me ha gustado, teniendo en cuenta que la verdad es que he leído con avidez todos. Gracias por ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Quién más quiere continuar? ¿Marisa? Venga, estupendo. Gracias, Marisa. Bueno, pues muchas gracias a Emilio por estar aquí y a nuestro profesor por darnos la oportunidad de conocerle. Yo también coincido con Pablo en que ese relato a mí me impresionó muchísimo, sobre todo por cómo está contado. Y a mí me recordaba un poco a una película del secreto de sus ojos, que también es de una violación, habla de una violación, y cuando el castigo es encerrar a una persona. O sea, el castigo no es que tú vayas a morir, sino el castigo es que tú nunca vas a poder salir de donde estás. Y a mí eso sí que porque es una muerte en vida. Y bueno, y también coincido con Pablo en que el libro es las 1001 maneras de morir. Por eso está también elegida la foto de la portada del triunfo de la muerte.
Y también me han gustado mucho los últimos relatos, que son pues un mundo futurista, que no se sabe lo que va a pasar. El último, bueno, Apocalipsis no, el anterior, el de que el mundo está dominado por los orientales y que vuelve al Berlín de 1945. Ese relato me ha gustado mucho. Y los anteriores también, el del señor que está en el coche y que bueno, que se le empiezan a caer los brazos, que también es como crea mucho desasosiego. En general, al principio, cuando empecé a leer el libro, pues me resultaba un poco raro, porque yo no leí nada, no leí nada de la solapa, no quise saber nada de qué iba. Y cuando empecé a leerlo dije, ¿y esto? ¿Y de qué va esto? Entonces dije, pues si esto parece una historia, porque empiezas con la mitología y empiezas con la botánica, y luego con la mitología y luego la religión tan importante. Digo, claro, es que esto es una historia universal, ¿no? Pero me fui dando cuenta a medida que iba leyéndolo. Hay algunos relatos que me han gustado más que otros, lógicamente, porque son muchos, pero en general yo creo que está muy conseguido y me ha gustado mucho. Así que muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias a ti. A propósito de lo que decía Pablo, es cierto que la muerte está omnipresente y lo impregna todo en el libro. Pero yo quería que no solo fuese la muerte, o sea, y además quería que resaltasen ¿cómo decir? Cierto canto a la vida entre tanta muerte. Pero sí es verdad que no como proyecto fuese un catálogo, un inventario de maneras de morir, pero sí es continuo esa sensación de que todo es muerte. Es que lo único inmortal es la muerte, dicen, ¿no? Pero podrías describir un poco Madeleine, por dónde has empezado y por dónde ha ido, el que no lo acabo yo de entender. La estructura. Desde que empezaste es como muy al principio, ¿no? En el libro. En el libro. Sí, en el libro. empieza. Explicas un poco más de eso. Sí, el primer relato es, creo recordar, que es un homínido o algo parecido, incluso un animal, o sea, no es ni siquiera homínido, y entonces se va los diversos textos, las diversas narraciones van como descendiendo por ese río del tiempo y se va pasando por distintos momentos, desde la prehistoria. También se habla de un momento mitológico, como un momento prehistórico, y se pasa al mundo griego, al mundo romano, se adentra un poco en la Edad Media, es decir, están ordenados cronológicamente todos los relatos. Lo que pasa es que el grueso del libro está en la época contemporánea. Y la mayoría, muchos de los relatos ocurren en la Guerra Civil Española, muchos ocurren durante la conquista de América, antes, y durante la Segunda Guerra Mundial también hay. Es decir, la estructura es sencilla, es simplemente seguir el hilo cronológico. Y Matilde, la cocinera. Matilde. Matilde es uno de los cuentos Fue la cocinera, Matilde. que está en uno de los relatos Sí. que transcurren durante la Guerra Civil. Sí. Sí. Bueno, es que no sabría, no creo que haya un argumento común para todos los cuentos. La idea es buscar momentos, ya alguna vez lo he dicho, momentos no estelares de la humanidad, es decir, momentos que son insignificantes en teoría, porque realmente casi cualquier momento de la historia de la humanidad es muy significativo, y entonces quería escoger pues con personajes anónimos
o con personajes conocidos, pero en situaciones que no son las más reconocidas. Un poco la idea es esa, buscar o transmitir cómo lo insignificante, porque muchas de las historias y de los flashes que hay son de momentos insignificantes que no han pasado a la historia, cómo pueden ser muy significativos y cómo pueden arrojar luz sobre la condición humana, cómo somos las personas, tanto en época antigua como en época más reciente. Esa sería un poco la idea. Bien, gracias. Muy bien. Pilar. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí y darnos la oportunidad de poder preguntar al autor de lo que hemos leído, que no, evidentemente casi nunca se da. Y gracias a Juan Ignacio por darnos la oportunidad. Yo realmente cuando empecé a leer el libro me pareció un libro para leerlo no de una tirada, sino bueno, son relatos sueltos, pues lo vas leyendo entre otros libros, entre otra novela que es un argumento muy seguido. Sin embargo, a medida que va leyendo te va enganchando y quieres saber más, no sabes de qué porque no sabes de qué va a ser el siguiente relato. Pero hay uno concretamente que es el titulado, lo tengo aquí señalado porque a mí me llamó especialmente la atención. No en todos los relatos yo sabía a qué te estabas refiriendo en cada momento. Este que es Juan 18, 25, 27, cuando canta el gallo, que es una pareja que habla de un hombre que es un pescador que dice que cante el gallo ya, que cante el gallo. Evidentemente ahí sí que está muy claro no solamente la intencionalidad, sino a lo que te estás refiriendo. No en todos los relatos lo tengo claro, pero me imagino que todos los relatos tienen, más allá de la intencionalidad, un destino, algo a lo que hace referencia. ¿Ha sido así en todos los relatos o solamente en algunos? En este en concreto, yo lo que me planteaba era el famoso gallo. De cantar tres veces antes de, claro. ¿Qué pasó con ese gallo? ¿Qué le pasó a ese gallo? Hay muchos relatos en los que hay personajes que no se nombran y que están en la historia y se dan pistas para identificarlos. Pero en muchos otros son personajes anónimos que no han pasado a la historia. Por otra parte, el que se reconozca o no al personaje histórico tampoco me preocupaba mucho. No estoy seguro de si es en este libro o es en otro en el que hay un episodio con San Ignacio de Loyola. No sé si es aquí. No sé. En Historia Secreta, bueno. Pero podría ser, lo que voy a decir vale lo mismo para este. En ese relato no se nombra en ningún momento, no se dice quién es el personaje. Se puede reconocer por algunas pistas, sí, pero si no se reconoce, no se entiende el relato. No hace falta reconocerlo. Lo que importa, los elementos fundamentales con los que yo quiero transmitir una emoción, están en el relato. Y da igual que no sepas que es San Ignacio de Loyola, es una persona a la que le están ocurriendo una serie de cosas que se dicen, que sí se dicen y que no hace falta identificarlo. Un poco eso pasa en varios de los textos de este libro. O sea que si lo reconoces, pues bueno, es una curiosidad. Pero si no lo reconoces, yo espero que con lo que se dice en el texto sea suficiente y que sea innecesario identificarlo. Gracias. Yo insisto también en las gracias a los dos, eso por adelantado. En todos los relatos, aparte de la muerte, está el misterio de la vida, y en todos los relatos están atravesados por un sentimiento poético. Yo lo iba a decir después, pero aprovecho y así luego mi intervención es más breve.
Sobre todo, me quedé con el título de En la memoria, pavesas ardientes y humo de calera. Contando las sílabas métricas del título, constituyen un haiku. Entonces, sabiendo que has escrito haikus y que leeré después alguno, debe de haberte quedado en el oído el ritmo del haiku y también la esencia lírica, porque en todos ellos, aunque se hable de la muerte, cuyo título he leído, es la historia breve de cuando Job está cuidando a su mujer convertida en estatua de sal, y como el rocío la va desgastando y también los animales van lamiendo la sal, pues él la protege, pero cuando él muere, al poco se ha perdido los perfiles y de ella queda muy poco. Es un poema, ese relato es un poema. Y además es el misterio del amor, por ejemplo, el cuidado, habla de la muerte, pero habla de eso, del cuidado del amor después de la muerte. Así que lo que yo veo en todos los relatos es un sentimiento poético. Pues así los he leído yo, todos me han gustado, son muy variados, es verdad, tienen distintos enfoques, pero les une el seguimiento del drama humano. Y bueno, no sé si he acertado. Bueno, muchas gracias por la lectura y por eso que dices. Es un poco lo que quería resaltar antes, es decir, que por encima de que hay muertes continuas en casi todos los relatos, hay algo que he intentado transmitir, que es eso que has llamado el misterio de la vida, que va acompañado pues con el misterio del amor, el misterio de la amistad. Es decir, espero que eso se identifique en el libro, en los distintos relatos, y me alegro de que lo hayas dicho. Y quería decir algo más a propósito de esto. Sí, el sentimiento poético, pues ya me gustaría que hubiese acabado transmitiéndose un sentimiento poético en todos los relatos, en todos los textos. Y a propósito del haiku, es posible que el oído se me haya entrenado y que en la escritura en prosa aparezcan algunas veces haikus. De todas maneras, hay un amigo que escribió una vez un artículo diciendo que todos mis microrelatos son como haikus, realmente, porque el haiku tiene mucho de narrativo. Es un género que está en el límite entre lo poético y lo narrativo. Casi se puede decir que no es poesía todavía, sin embargo es la esencia de la poesía, es una cosa muy, muy misteriosa. Y sí, hay una gran relación entre los haikus que escribo y los microrrelatos. Muchas veces los haikus son microrrelatos y a veces los microrrelatos son casi como haikus, un poco extendidos y expandidos. Y otra cosa que quería añadir, que es lo que antes no recordaba, es que a pesar de que la muerte es omnipresente en todo el libro, quería también transmitir un sentimiento como de compasión hacia todo lo que sufre en el libro, que hay mucho sufrimiento, es verdad, mucha muerte, pero quería que hubiese una mirada compasiva hacia todo lo que se describe. Bueno, no sé si eso lo he conseguido o no. Bueno, muchas gracias. Bastante sí. Sí. Bueno, pues me reitero en el agradecimiento a los dos. Y Emilio, bueno,
La conclusión mía es que este libro es un libro que exige una disposición muy especial del lector. Es decir, no se puede leer rápido, se tiene que leer en momentos psicológicos, porque todos los relatos tienen una enorme profundidad. Y si yo tuviera que criticar algo, ha sido el momento en que he leído yo el libro, que ha sido en pleno verano, entonces, y que además no es un libro que se pueda leer despacio. Yo eso lo agradezco, porque es verdad que me gusta la literatura, pues que hay que saborearla, y que implica tener un tiempo especial pues para profundizar en ella. Entonces yo creo que es un libro casi que yo diría que es de cabecera, porque hay que darle vueltas y porque además implica un compromiso por parte del lector, es decir, establece una relación muy especial con el lector. Entonces, eso por una parte. Me ha impresionado muchísimo la erudición. O sea, me ha parecido un océano de erudición. No sé cómo se puede llegar a conocer tanto, porque no solamente se trata de conocer biografías, historias, etcétera, sino meterte también en la cabeza del autor, de los personajes. Bueno, me ha parecido impresionante. Y hay un relato en especial que por algún extraño motivo, que claro, son muchos, y ya digo que los he tenido que leer tal vez demasiado deprisa, y hay que darle más vueltas, pero hay uno que se me ha quedado grabado, porque me ha parecido que sintetizaba algo que me ha gustado mucho, y es el libro de Carrere y de Gálvez. El libro ambientado en la Guerra Civil, a Carrere le están persiguiendo porque ha sido muy crítico con la izquierda, etcétera, etcétera, tiene mucho miedo, van a por él, y entonces la persona que le protege es justamente un escritor, poeta, miliciano de izquierdas que está protegiendo a la gente de derechas y se está jugando la vida. Entonces me ha parecido que sintetizaba muchos aspectos del ser humano, es decir, un poco lo que hablábamos de la compasión y también de la riqueza, ¿no? Es decir, por encima de las ideologías somos personas, y entonces, o sea, y son dos escritores, dos poetas y una persona que es capaz de trascender su ideología para salvar vidas humanas, ¿no? Entonces eso se me ha quedado como muy grabado, porque además es como que lo tenemos muy próximo, ¿no? O sea, forma un poco parte. Entonces, bueno, pues tengo pendientes varias relecturas, porque yo creo que esto es varias relecturas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y en algún momento quiero saber cómo se puede llegar a tener tanta erudición y a saber tanto. Muchas gracias a ti. Bueno, yo no soy consciente de erudición, no sé. Soy un lector muy curioso y leo sobre muchos temas y salto mucho en las lecturas, no soy muy sistemático, o sea, paso de leer un libro de Pedro de Répide a leer, yo qué sé, un estudio sobre botánica en la América del descubrimiento, o algo así. Ya digo, no soy consciente de esa, y desde luego si queda muy evidente y muy reflejada cierta erudición, me parece que no está conseguido eso. O sea, no se trata de exhibir ninguna erudición. No, lo que quería era mostrar la variedad del mundo, la variedad y del mundo tan asombroso, de tantas cosas que hay. Y en cuanto al relato que te ha cautivado, bueno, que no te quitas de la cabeza, en cierta manera, en los de la Guerra Civil, precisamente lo que quería transmitir era eso, cómo creo que tenemos una idea un poco esquemática de lo que fue la Guerra Civil. Y quería transmitir, tanto en ese como hay otro también muy largo, hacia el final de unas fosas, de dos fosas, cómo debió de ser una experiencia muy compleja, que es muy difícil de juzgar desde nuestra posición actual. El caso de Pedro Luis de Gálvez y Carrere, pues puede ser uno muy significativo y muy como que
que da una lección de lo que fue toda esa situación en Madrid y en toda España. Disculpa, ¿cuál era tu nombre? Concha. Él es muy modesto y muy discreto y nunca lo va a decir. Su erudición no es que sea erudición, es que él lee muchísimo. Es un grandísimo lector. Si le preguntáis un libro que os recomiende, la persona a la que hay que preguntar es a Emilio Gavilanes. No es erudición, es una capacidad lectora abrumadora. Y al respecto de lo que decías de que es un libro que hay que leer despacio, mi experiencia con el libro yo lo tuve que leer con rapidez, con avidez y mucha intensidad, por circunstancias que no vienen ahora al caso. Lo disfruté, pero a mí me gusta leer pausadamente. Entonces, ¿qué dije? Voy a leerme el libro no de cabo a rabo, sino de rabo a cabo. Y emprendí una lectura, que todavía me dura, que es lenta, de empezar por el final y terminar por el principio. Y lo que puedo decir es que esa relectura te da una interpretación distinta, por lo menos a mí, de la lectura que hice. Y os recomiendo que lo hagáis, aunque suene un poco extravagante. Hola. Bueno, yo solamente voy a decir una sola cosa. O sea, independientemente de que la muerte esté presente, me da la impresión de que la muerte está presente siempre en la literatura, pero lo que yo creo que hace un poco temáticamente y automáticamente, diría por tu parte, digamos, presente en todo el libro, es la absurdidad, el carácter absurdo de la vida humana y de la historia. No quiero decir nada más, quiero que tú, en todo caso, lo veas o no lo veas, o ¿qué te parece? No sería mi intención. Si yo quisiese transmitir lo absurdo del mundo, no habría escrito este libro, habría sido de otra manera. Es decir, lo absurdo creo que está presente, pero hay más cosas que están presentes en el libro. Es el sacrificio. Sí, hay mucho de absurdo. Hay mucho de absurdo en muchas de las grandes empresas. Se ve como no tienen ningún sentido que se acometan. Pero no creo que solo sea absurdo. No sé. Me lo tendré que leer. Me lo tendré que leer para ver si todos... En mi intención, desde luego, no es así. Ahora, si el hecho es que realmente todas las historias, o la mayoría de las historias, reflejan un absurdo, pues no lo sé. Es algo que tendría que replantearme. Hay un punto, por lo menos, en cada historia hay un punto en donde la absurdidad, por llamarlo así, porque tampoco yo personalmente creo mucho en que sea el calificativo más adecuado para lo que es la vida humana y el curso de las cosas, pero es, por usar un término que fácilmente se entiende, ¿no? Pero yo creo que sí que en la mayoría, por lo menos, siempre hay un punto que muestra el carácter, digamos, fútil de la actividad humana. Y de las acciones que se acometen en nombre incluso a veces de un objetivo que aparentemente es importante o significativo para los personajes que lo viven, ¿no? Pero que al final de cuentas pues se cometen actos frívolos o... Pero fíjate, ahora que lo dices, yo creo que hay las dos cosas, es decir... hay relatos en los que dentro de unas ambiciones de los personajes, de grandes ambiciones, de altas ambiciones, se ejemplifica cómo es absurdo eso que están persiguiendo, pero a la vez hay otros en los que sucede lo contrario,
cómo dentro de lo absurdo que es todo lo que está ocurriendo hay como un sentido, como algo que rige lo que está ocurriendo. La acción. Sí. Claro, pero bueno, decía Nietzsche que el sentido precisamente se pone precisamente por delante, digamos, o sea, no es además hay muchas lecturas cuál es el sentido y el sinsentido de las cosas, ¿no? O sea, depende de quién, de cómo se mire, etcétera, ¿no? Porque sí, es una construcción, ¿no? El sentido es una construcción racional. Sí, pero ese sentido les vale a los personajes y son lo que les levanta y lo que les da una orientación. Lógico. Pero en otros queda claro para el propio personaje cómo ese sentido se ha desvanecido, o sea, ha desaparecido completamente. Claro, pues una frustración. Pero en algunos sí se ve como hay una especie, tienen como una revelación, de repente sienten que todo tiene sentido. O sea, es un momento, y creo que en algunos eso está por lo menos intentado. Sí, sí, por eso decía que lo del término absurdidad o absurdo, yo personalmente no creo mucho en el común denominador, o lo que significa Vox Populi, pero de todas maneras, bueno, la idea es que simplemente las cosas pasan con vistas históricamente, por así decirlo, o vistas desde otro tiempo, o desde otro ángulo, o desde otra concepción de las cosas, resultan sin sentido, digamos, ¿no? Y ahí es donde creo que encaja la intencionalidad tuya, que has declarado hace unos instantes, de reflejar la simplicidad de la vida, no las cosas más grandiosas, sino precisamente las cosas las más desapercibidas, por así decirlo, ¿no? En la historia, ¿no? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Hola. Juan Ignacio, gracias por invitarme, que yo soy nuevo en esto. Y gracias, Emilio, por venir a compartir con el contenido de tu libro. Yo habitualmente no leo relatos, leo novela. He leído 2 libros de relatos que son los de Juan Ignacio. Y bueno, la verdad es que me está gustando bastante. Creo que tiene mucho mérito esa concatenación de relatos de diferentes temas para hacer para hilar perfectamente toda la historia, ¿no? Y lo que pensaba cuando leía cada relato, porque creo que a un autor le cuesta mucho cuando escribe un libro, una novela o el género que sea, ponerle un título, que has tenido que poner título a casi, bueno, en torno a 180 relatos. Entonces, no sé, esa capacidad, no solo ya de escribir el relato, sino a ver qué título le pongo para que tenga cierta correlación, ¿no?, con lo que vas a leer seguidamente. Por si nos puedes comentar ahora. He adquirido el libro hace poco, hace 2 días, con lo cual no lo he terminado todavía, voy por la mitad, pero me está sirviendo mucho los comentarios que estoy escuchando de personas que ya lo han terminado y que les ha encantado. A mí también me está gustando, pero creo que lo voy a terminar de leer con mucho más interés todavía. Nada, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Sobre los títulos, pues poca cosa puedo decir, porque no han supuesto una dificultad especial con respecto a la escritura del texto, del relato. Me parecía que surgían con naturalidad los títulos, no sé. A pesar de que son muchos de ellos son microrrelatos, muchos son de una página, la mayoría son de 2 páginas, como mucho, así. Escribirlos para mí supone un esfuerzo de concentración muy grande. O sea, estoy concentrado, aunque después los escriba en 1 hora, en 2 horas o en el tiempo que sea, estoy muy concentrado en la historia y entonces el título surge, no sé, de manera evidente, me parece. O sea, no recuerdo ninguno en el que dijese ¿cómo titulo yo esto? O sea, me parecía claro cuál era el título. Dentro de que en cualquier historia puedes poner un montón de títulos.
Gracias. ¿Alguna intervención más con el libro? ¿Voy a intervenir yo? ¿Puede ser? Bueno, yo tengo aquí algunas notas. Bueno, tenía aquí una frase que me parece que viene muy al pelo de Heródoto, ¿no? Y que la historia es el testigo de los tiempos, la luz de la verdad, la vida de la memoria, la maestra de la vida y la mensajera de la antigüedad. De alguna forma, cuando uno coge un libro que resume en tantos microrrelatos tan fragmentariamente la historia, claro, uno ya sabe antes de empezar que no va a ser capaz, porque es mucho, pero aspira a poder entender mejor la historia con ese libro, ¿no? A llegar a aspectos que los propios libros de texto a uno no le han mostrado. Y yo creo que de alguna forma este libro, el propio título del libro, La orilla del camino, pues nos está mostrando esa historia a partir de epifanías accesorias de la propia historia, de momentos totalmente residuales, de personajes secundarios, de actuaciones que vienen después de una batalla, no antes. De alguna forma eso es importante, ¿no? Porque sí que nos añade al conocimiento de la historia mucho, ¿no? Y nos hace al mismo tiempo darnos cuenta de que somos hijos de esa historia, ¿no? Y que esos aspectos residuales, esos recovecos que se convierten en epifanías, pues de alguna forma los reconocemos en nuestra propia vida histórica, en nuestro propio presente, ¿no? Eso también nos hace lectores incompetentes de este libro, ¿no? Porque de alguna forma a mí por lo menos tenía un poco la sensación de estar abismado por las historias que me estaba encontrando. Pero todo ello, yo diría que cuando iba a empezar a leer tenía la sensación de que era un libro que podía empezar desde cualquier sitio, porque lo importante no era la historia, sino el relato, ¿no? Y yo creo que has conseguido muy bien esa imbricación de la importancia de ambos fenómenos, el literario y el histórico. Creo que eso es muy meritorio. Me parece que esa simbiosis es una de las grandes virtudes de este libro, ¿no? Y eso me lleva a pensar que además es un libro para leer ordenadamente, ¿no? Porque la historia nos ordena a nosotros también, y porque nos permite ver que la historia se repite y que el hombre tropieza constantemente en los mismos errores, y que no dejan de repetirse y que no dejan de suceder incluso en nuestro presente más reciente, ¿no? Desde el punto de vista técnica literaria, yo me ha sorprendido muy gratamente cuando uno acumula tantas distintas historias, sería muy fácil dar una especie de patrón de resolución de cada historia, ¿no? Es decir, caer un poco en el tedio de saber que al final esta historia que estoy empezando a leer va a terminar de la misma forma que de las anteriores. Sin embargo, esos momentos epifánicos, esos cierres de los relatos son muy distintos y tienen muchas distintas soluciones, ¿no? Lo cual también le da mucho mérito al libro. Me parece que lo hace muy original y desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista del lector que busca literatura que le entretenga, pues ahí está encontrando esa parte lúdica también reconocida, ¿no? Yo de eso, perdona que se interrumpa, de eso no soy consciente, pero me alegra mucho saberlo. Es decir, que el lector no encuentra un esquema que se repite y que hace que la historia siguiente sea previsible. Es un poco pretendía exactamente lo contrario, o sea, que no sé, que lo que se pudiese esperar no sea lo que va a aparecer. Pero claro, cuando tú has acabado un libro no sabes lo que has hecho realmente.
No sabes si has hecho algo elevado o has hecho el ridículo. Y por eso es tan importante el contacto con quien lo lee. Y además yo diría que el libro tiene otro aspecto que le da uniformidad y le da coherencia, que es la ética. Es decir, subyace un aspecto ético en todo esto, ¿no? Porque cuando tú eliges según qué circunstancia histórica para mostrárnosla y cómo se resuelve esa parte de la historia, ya estás dando un sesgo de tu propia opinión o de tu propia ética, involuntaria o voluntariamente, pero que cuando uno lee 200 relatos, pues termina reconociendo, ¿no? Y termina viendo un poco esa columna vertebral, ¿no? Que le da unidad a la obra, ¿no? Y que yo creo que también sería cínico decir que uno no tiene ninguna ética a la hora de juzgar la historia, ¿no? Creo que eso también es justo reconocer que tiene que ser así, ¿no? Sí, eso está muy bien visto, porque inevitablemente muchos valores del narrador y del autor acaban apareciendo ahí de manera involuntaria. Y sí, claro que hay una ética que vertebra todo eso. ¿Y tú tenías un propósito ético a la hora de empezar este libro? No, pero también soy consciente de que eso se va reflejando, o sea, va aflorando sin que lo pretenda, porque mi propósito es más bien estético, es decir, es la búsqueda de belleza a través de distintas situaciones y de distintos procedimientos, de belleza y de asombro ante el mundo, ante lo que nos rodea y ante lo que hacen las personas. Tú mismo has reconocido, y queda así de patente, que hay partes de la historia en las que te has fijado más, ¿no? Bueno, por la conquista de América. ¿Eso responde a algo deliberado o simplemente te has dejado llevar? Es un poco dejarse llevar, pero a poco que lo piense yo, son momentos que me parecen extraordinariamente fértiles. La conquista de América es el encuentro de una conciencia con una realidad completamente distinta y con otras conciencias. Es decir, es un choque que no sé si nosotros estamos en disposición de entenderlo, lo que fue eso. Encontrarse con personas, porque reconocían que eran personas, pero que eran completamente distintas y que no tenían nada que ver con ellos. Y que era un mundo en el que parecía que todo estaba cambiado y recién hecho con otras ideas. Entonces eso me parecía muy, muy atractivo para mostrar el asombro ante el mundo. Y después otros episodios en los que insisto mucho son las guerras, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, porque son situaciones extremas en las que el comportamiento se pone a prueba y hay, pues, desde los comportamientos más ruines y más miserables hasta los más heroicos. Y entonces es un contexto en el que se pueden intentar muchas cosas. ¿Y hay una omisión del presente? ¿No debía de formar parte también de este libro, de alguna forma, lo que estamos viviendo ahora? Sí, lo que pasa es que creo que si reflejase historias del momento, se perdería un poco la
la idea de continuidad, de deslizamiento por la línea del tiempo. Habría ahí un detenimiento, es algo sutil, pero creo que lo mejor es pasar, y como el lector lo tiene asimilado y asumido, entiende que está dentro de esas historias. Todo lo que está pasando en el momento puede ocurrir en cualquiera de esas. Pero me parecía que lo que ocurre en el momento no es el sitio, es el libro. Sería para otro tipo de libro. Muy bien, pues a ver, cuando lo saques también nos interesaremos por él, por supuesto. Bueno, ¿tenéis alguna intervención más? Sí, yo quería comentar sobre eso que acabas de decir, Juan Ignacio, sobre el presente, que aunque no se hable tanto del presente, que yo no he llegado a esa parte, pero parece ser que no. Pero hoy me acordaba de algunos de los relatos de Emilio, porque veía o escuchaba en las noticias la no invitación a nuestro jefe de gobierno a el nombramiento del acto de nombramiento de la nueva mandataria mexicana, precisamente por no haber pedido perdón por la conquista, ¿no? O sea, me recordaba en eso, sin entrar en nada, ¿eh? Pero que eso que pasó entonces todavía tiene su reflejo hoy en el presente. Sí, sí, claro. Bueno, pues si os parece, en fin, este libro yo estaré atento a ver cómo queda el setenil este año y a ver si tienes un bis, y desde luego pues a mí personalmente me anima mucho a seguir tu trayectoria y a seguir tu obra, tanto la que has hecho ya y que intentaré conseguir como la futura. Desde luego, al que le guste este libro le recomiendo muy vivamente La historia secreta del mundo, de la que sí que puedo hablar y que me parece que es un libro también maravilloso, reproduce un poco el mismo esquema, ¿no? Un repaso de la historia universal a través de pequeños textos, pequeñas epifanías, todas sorprendentes, gloriosas, filosóficas, enseñantes, poéticas. Tienen muchos registros muy interesantes y bueno, que no en vano le llegó al setenil, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir avanzando, y si te parece vamos a hablar un poco de poesía, porque Francisca, yo te pediría que te vinieras aquí y te sentaras aquí con nosotros. La idea de estos dos libros, mientras se incorpora Francisca, creo que está mejor expresada en el título Historia secreta del mundo que en La orilla del camino, aunque la idea es la misma. La orilla del camino es un poco el secreto de lo que está ocurriendo, y la historia secreta del mundo es lo mismo también. Pero parece que escuchando el título Historia secreta del mundo, uno entiende más rápidamente qué es lo que puede estar contenido en el libro. Y en los dos es básicamente lo mismo. Perdona. Muy bien. Pues el libro impresiona, la temática es variada, pero tú has estado hablando de elementos clave. Por ejemplo, las guerras, como la persona en las guerras deja ver lo peor y lo mejor de ellos. Y a mí me gustaron las reacciones y cómo reflejabas, para mí poéticamente, la respuesta a las llamadas a la guerra de aquellos guerreros medievales. Algunos morían, pero es que de entrada ofrecían su vida por una idea que tampoco tenían muy clara, o sí la tenían. Entonces, esa nobleza que vi en esos personajes me gustaba, me atraía. Y como a mí me correspondía buscar algún poeta o algún poema en relación, yo quiero que tenga relación siempre con el libro, me fijé en la poesía épica que Julio Martínez Mesanza editó y encontré un poema que es el que voy a leer para empezar. Es el que lleva el título San Luis. Perdona, lo vamos a... Espero que se pueda leer.
Hay algo noble en todas las espadas, hay algo noble en todos los jinetes, y espadas nobles hay en manos regias, y audaces horas y monarcas santos que cabalgan enfermos, poseídos por una gracia que al temor destruye. Ellos nunca quisieron ser los dioses, pues Dios era su sueño y su vigilia. Hay espadas que empuñan el entusiasmo y jinetes de luz en la hora oscura. Por eso, aunque sean momentos fatales, donde solo se ve la crueldad, en relatos tuyos he visto la misma nobleza del que se entrega a la lucha. Pero fundamentalmente ya te he dicho que veía poesía, empezando por el título de este relato, en la memoria pavesas ardientes y humo de calera, 17 sílabas, 5, 7, 5. Entonces, pues he querido traer algunos haikus tuyos. De Cantan los grillos son estos 3 primeros. Perdona, Francisca, decir que los tenemos en pantalla, los que va a leer Francisca. Vale. A través de la niebla, todos los cuerpos parecen almas. Al salir del bosque, se lleva parte del otoño sobre la mochila. Qué colores tan vivos dentro de la paloma atropellada. Y luego en la red también encontré un vídeo y de él saqué estos 2 últimos haikus. La madre come, tras recoger las moras, las más amargas. Se aleja el cuervo lanzando gritos. Qué hondo es el campo. Bueno, esto es lo que he traído. Y ahora, si queréis, leo el relato de otra historia medieval, que es la que tenía recogida, si queréis. Sí, bueno, léelo, porque es el que, digamos, es el equivalente, es el que de alguna forma te ha inspirado a buscar a Martínez. Sí, otros como este, porque hay más de uno. Bueno, perdona un momento. Dime. A propósito de la lectura de haikus, Sí. Para quitarle así un poco de seriedad, una vez en una lectura de haikus a la que asistí estaba Jesús Munarriz, el editor, que ha editado muchísimos haikus clásicos japoneses, y entonces él contó que las lecturas de haikus en Japón se hacen leyendo una vez el haiku, se deja un tiempo como que repose y después se vuelve a leer, es decir, se lee 2 veces. Para que no lo digo para que lo hagas. Ya no quería ser pesada. Pero he procurado. Destrozó todo Trapiello, que era el editor del libro, porque pasados unas cuantas lecturas dijo, esto parece el Corte Inglés, porque se repiten 2 veces. Y entonces ya nadie volvió a leer 2 veces los haikus. Acierto por casualidad. ¿Esto es más corto que aquí o no? No, es el mismo. Vale. Pues es que ahí no veo bien. Yo voy a leerlo por el libro. Así terminamos con un relato, como terminan todas las sesiones, ¿no? Otra leyenda medieval. La leyenda dice que cuando partió el ejército del rey, el mayor ejército que habían conocido los tiempos, a luchar a tierras infieles, no pudo incorporarse él, uno de los mejores caballeros, porque se encontraba postrado, convaleciente de una inoportuna enfermedad, y era incapaz de sostenerse en pie. Todos los días rezaba por restablecerse para partir y unirse cuanto antes a las tropas de su señor, pero tardó 3 meses en recuperar las fuerzas y encontrarse en condiciones de luchar. Salió una mañanita de fines de verano, montaba una burra vieja, pues el rey su señor había entregado todos los caballos de aquellas tierras a sus tropas. Caminó durante 1 año y no encontró rastros ni de ejércitos ni de combates. Juzgó que no podían estar lejos. Un día entró en un bosque de cañas secas, meras estacas sin ramas, en el que no había pájaros ni otros animales, de suelo irregular
y en el que esa noche soñó con fuegos nocturnos y guerreros felices. Estuvo atravesándolo durante 15 días. Una tarde vio que colgaba de una de las cañas un jirón de tela. Al extenderlo descubrió que eran los restos del estandarte real. Entonces comprendió que debajo de aquel suelo estaba el ejército más poderoso de la historia. No estaba en un bosque, eran lanzas enemigas, clavadas en los cuerpos de los que cayeron. A mí este relato me ha llevado al relato Los 7 mensajeros de Dino Buzzati. Esa salida en que uno no sabe cuándo va a acabar el viaje, que tiene algo también de existencialista, ¿no? Muy bien, pues... Pues gracias por la lectura, porque cada uno de los relatos da para mucho. Bueno, muchas gracias a vosotros, a vosotras, a todos. Decía Maurice Blanchot que un libro que no se ha leído es un libro que todavía no se ha acabado de escribir. Y un poco es eso, ¿no? Mientras no se conoce lo que han sentido o pensado quienes lo han leído, parece que el libro como casi que ni existe. O sea, no es que no se haya acabado de escribir, es que no es todavía un libro. Y es que genera más lecturas personales en el lector. O sea que un buen relato genera más historias personales. Bueno, yo me bajo ya. Bueno, a mí me gustaría continuar conociéndote un poco ya más alejado de la obra concreta que nos ha llevado de la orilla del camino, conocerte un poco, ahora que tenemos un escritor aquí, vivito y coleando, pues, en fin, un poquito conocerte como escritor, ¿no? En una faceta que nos interesa, que es cómo llega a ser un escritor, cuáles son tus costumbres, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo le voy a hacer algunas preguntas, pero el micrófono está a vuestra disposición para atormentarle. Parece un opositor a notarías, prácticamente aquí todos preguntándole, discúlpanos por eso, pero es que no queremos aprovechar tu presencia aquí. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que yo no soy un escritor, realmente, porque cuando se habla de un escritor es alguien que ocupa todo su tiempo con la escritura y que se mantiene de la escritura. Yo, aunque ocupo mucho tiempo de mi vida en la escritura, no me he mantenido de lo que escribo. Entonces, es decir, soy un escritor pues de ratos. Emilio, entonces Cervantes era inspector de abastos. Eso son palabras mayores, eso es otra cosa. Bueno, cuéntanos de dónde te viene tu gusto por escribir. ¿Viene de la lectura? ¿Has sido inducido de alguna forma? Sí, viene de la lectura. Yo creo que todo afán, todo deseo de escribir procede de leer. Previamente has leído. Es muy raro que tengas el deseo de escribir si no has leído, y leído bastante. Lo que pretendes al escribir, yo creo que no hay lectores, o hay muy pocos lectores puros, es decir, personas que solamente lean, que solamente se hayan propuesto leer. Casi todo el mundo, después de unas cuantas lecturas, tiene el deseo de intentarlo, de ver si yo soy capaz de producir estas emociones que siento con mis propias palabras. Un poco era eso, o sea, yo las primeras lecturas que hice de joven que me impresionaron muchísimo fueron los cuentos de Jack London, y yo lo que quería era escribir cuentos como los que escribía Jack London.
cuentos que te conmoviesen de arriba abajo, esas historias tan fuertes. Es decir, sí, hay un origen en la lectura, claro. Supongo que en tu caso también. Sí, bueno, yo creo que los que disfrutamos con la lectura nos damos cuenta que vivimos un sentimiento tan especial, una profundidad, que nos gustaría ser tan singulares que seamos capaces de transmitirlo a la vez a los demás, ¿no? Porque es un momento glorioso, incluso cercano a la felicidad, si es que eso existe, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que el tener esa costumbre lectora y unos buenos escritores de referencia es determinante, ¿no? Tú llegaste luego, digamos, eso ya te marcó la vocación hacia la filología, ¿no? Porque has estudiado románicas. Sí, pero yo empecé estudiando ciencias. Empecé geológicas, lo dejé y me pasé a físicas porque estaba convencido de que tenía grandes cosas que decir en la física. Y bueno, es una cosa absurda. Y entonces descubrí la literatura, descubrí cómo la literatura puede dar cuenta de la realidad con la misma profundidad y con la misma inteligencia que la ciencia. Recuerdo un texto de Stevenson en el que hablaba de cómo se mueven las cañas que están en la orilla de un río, y me pareció que esa explicación que daba Stevenson era mucho más acertada que la explicación mecánica del viento empujando la materia de la que está compuesta esa caña. Y me di cuenta de que lo que a mí me parecía que era el colmo de la inteligencia, que era la ciencia, en muchos momentos podía estar por debajo de, yo que sé, una novela como Muerte en Venecia o alguna de las novelas de Kafka. Me parecía que eso sí era el colmo de la inteligencia. Y cuando tú empiezas a escribir, supongo que habría un periodo de tiempo entre que empezaste a escribir y empezaste a publicar. ¿Cuáles eran esa segunda generación de lecturas que te impulsaba a hacerlo? Porque supongo que ya superado Julio Verne, Miguel Strogoff, Viaje al centro de la Tierra, todas esas lecturas, La isla del tesoro, Stevenson, tal, accederías a otro tipo de autores que te encaminarían ya un poquito, ¿no? Bueno, yo esos autores nunca los he dejado porque me parece que son la esencia de la literatura. Yo a Stevenson, por ejemplo, y a Jack London lo sigo leyendo, y a Kipling, y a Melville, y a Conrad, que me parece que tiene los mejores argumentos de toda la historia de la literatura. Los sigo leyendo. Cada uno de ellos parece que tienen distintos niveles de profundidad en apariencia, pero yo creo que están por ahí, todos. Borges despreciaba a Jack London porque decía que hacía excesivo uso de la violencia. A mí no me lo parece. Yo creo que Borges no había leído bien a Jack London, no lo leyó suficientemente, aunque lo había leído porque uno de los títulos de la colección que le publicó Franco María Ricci es precisamente de Jack London, que tiene unos cuentos extraordinarios. Pero bueno, Borges era un lector muy arbitrario y muy cruel. Por ejemplo, de Horacio Quiroga decía que no valía nada, que era un escritor sin ningún mérito y que había escrito los cuentos que Kipling había desdeñado. Bueno, es que en Argentina solo podía haber un rey, ¿no? Y Horacio Quiroga tiene cuentos extraordinarios. Cuentos que se desarrollan en la selva, no precisamente los que se titulan Cuentos de la selva, que me parece que son, bueno, no son de lo mejor, pero tiene cuentos que se desarrollan en la selva que son soberbios. ¿Y tú empezaste por el cuento?
Sí. De hecho, es que yo creo que no he escrito ninguna novela, porque las novelas que he escrito son acumulaciones de cuentos, realmente. Y esos cuentos están cosidos con textos que le dan cierta continuidad de tejido, pero leídos uno por uno son cuentos. Es verdad que al leerlos todos hacen un efecto como de unidad y de cosa más compleja que la simple acumulación. Es decir, parece que sí, que hay una novela, pero no son novelas, o sea, no son novelas en el sentido convencional, lo que yo escribo. Porque además es que no sé, porque he intentado escribir novelas largas y cuando llevo 70 páginas me aburre, porque ya no sé cómo rellenar lo que quiero seguir diciendo. Sí, lo mío es la síntesis, lo sintético, lo breve y tratar de hacerlo lo más breve posible. Lo más breve posible no en un sentido de récord, a ver cuál es lo más breve que puedo hacer. No, porque eso tampoco me interesa. Hay textos que son famosos por su brevedad y Juan Pedro Aparicio, un poco por reírse de ellos, ha hecho una especie de... Mira, este es el más corto que hay. Hay un texto suyo que se titula Luis XIV, es el título, y el texto dice yo. Y entonces, pues, efectivamente, con eso ya no puedes competir. Pero no se trata de conseguir la brevedad, sino de ver dentro de la brevedad cuál es la unidad mínima, por breve, pero que sea significativa y que despierte emoción y que sea suficientemente intensa como para que lo recuerdes como un cuento, casi como un cuento largo, casi como una novela. Eso te resta oportunidades seguramente en el mundo editorial, donde parece que lo breve está mal visto, es menos comercial o menos buscado en general, ¿no? por el comprador. Hablo del comprador por distinguirlo del lector. Sí, supongo que sí. El género breve tiene muchos menos lectores. Sí, y yo también lo entiendo, porque muchos lectores dicen, con lo que me cuesta entrar en la atmósfera de una novela, el esfuerzo de leer un libro de cuentos es mucho mayor, porque en cada cuento tienes que esforzarte por entrar en una atmósfera completamente distinta. Bueno, a mí eso no me pasa y me parece que es más ameno el libro de cuentos. Pero sí, efectivamente, las tiradas de libros de cuentos son mucho menores que las de las novelas. Oye, hablemos de tu actividad como lexicógrafo de la Real Academia. A mí eso me suscita mucha curiosidad. ¿Cómo es un día laboral de un lexicógrafo? Me levanto por la mañana, voy a comer, desayuno unos churros y me pongo a escuchar en una esquina cómo hablan los chicos de la calle y luego tomo nota. ¿Cómo es? Explícanos un poco tu actividad. Es más mecánico, no tiene un aura poética, o no sé cómo decir. No, uno llega al trabajo y, bueno, el diccionario en el que más tiempo he trabajado es el usual, el de la lengua. Y entonces ese diccionario, lo que se hace para cada edición, como creo que sabe todo el mundo, es revisar la edición anterior. Y entonces lo que se hace son tres cosas. Una, se enmiendan definiciones de acepciones,
se añaden acepciones que faltaban o voces nuevas y se suprimen acepciones o incluso voces que ya estaban en el diccionario. Para hacer esas tres actividades, supresión, enmienda y adición, siempre hay que hacer lo mismo, es buscar documentación en las bases de datos lingüísticas que tiene la academia, que son monstruosas, hay miles y miles de textos. Y entonces, todo lo que tú propones porque en el diccionario la última palabra la tienen los académicos, todo lo que propones lo tienes que justificar con la documentación. Es decir, lo mismo si quieres suprimir algo, tienes que mostrar cómo en las bases de datos no hay apenas documentación de esa palabra, o cómo la documentación no pasa de la Edad Media, o cómo esa documentación está restringida a un terreno, a una zona muy pequeña, y entonces puedes proponer que eso se suprima. Y de la misma manera, si quieres que algo se añada, tienes que buscar documentación y mostrar cómo eso se viene usando en distintos registros y por distintos autores, y si son de todo el mundo hispánico, es decir, de España y de América, mejor, claro. ¿Y cómo ve un lexicógrafo el neolenguaje orwelliano que muchas veces los políticos intentan imponernos de una forma o de otra, con sus eufemismos? Hay palabras que parece que han desaparecido. En fin, yo hace que no oigo la palabra dialecto, hay determinadas palabras que han desaparecido de nuestra lengua común, y no hay en los últimos tiempos una impresión de que la palabra es un arma en manos de los políticos, y de alguna forma eso le carga a uno de una cierta responsabilidad a la hora de revisar un nuevo diccionario. Siempre hay una polémica luego, por otra parte, cada vez que se dicen el diccionario de la noticia, el diccionario de la Real Academia acepta tales nuevas palabras y, en fin, ¿cómo ves eso? Sí, pero todo lo que está relacionado con el mundo político no tiene repercusión en el diccionario. O sea, se ve con escepticismo, como que eso no va... Aunque con el tiempo acaban muchas acepciones y muchos usos acaban entrando, es verdad, en el diccionario. Pero yo eso lo veo como hablante general, es decir, no como lexicógrafo. No me parece, cuando oigo algún uso nuevo, algún uso forzado, no me parece que eso vaya a tener mucho recorrido. Y lo que sí veo es que hay como un intento de dar significado muchas veces, un significado que no existe, no existe en el sentido de que no es general, es decir, nadie lo entiende en ese sentido a ciertas palabras. Y normalmente ese significado acaba desapareciendo en ese contexto político. Pero es verdad que hay veces que sí, que acaba traspasando, que tiene éxito y acaba traspasando a la lengua general. ¿Qué autores te interesan ahora en tus lecturas? Recomiéndanos algún libro para nuestro club de lectura. Bueno, hay tantísimos autores. Aquí hay varios escritores. Aquí en cualquiera de ellos tiene libros muy recomendables. Pero, por ejemplo, relativamente recientes, he leído El epistolario familiar de Elena Fortún, del que solamente se ha editado un tomo, van a ser 3, y me parece extraordinario. Las cartas de Elena Fortún me parece que son una maravilla, son como las cartas de Santa Teresa. Y Elena Fortún escribió una novela que es Celia en la Revolución,
Bueno, escribió muchas de las novelas de Celia, son maravillosas, extraordinarias. Celia Institutriz, Celia Madrecita, son novelas portentosas. Además, para la época en la que se escribieron, en los años 40, 50, es asombroso lo que... Pero especialmente Celia en la Revolución es... A mí me parece la mejor novela que hay sobre la Guerra Civil. Y ya digo que este libro de cartas escritas, sobre todo desde que acaba la guerra hasta que muere, lo que pasa es que el primer tomo todavía está lejos la muerte, escribiéndose con su marido, con su hijo, sobre todas las cosas que le van pasando, cómo llega al exilio en Argentina, cómo vuelve a España para tratar de recuperar su casa. Bueno, me parecen textos maravillosos. Y luego también recientemente ha salido un texto inédito en libro de Cunqueiro, lo que es una noticia pues muy llamativa, que es La taberna de Galiana, que son textos distintos sobre una taberna fantástica y sobre la que él quiso escribir una novela que no tuvo tiempo de escribir. Y aunque no sea el mejor libro de Cunqueiro, es un libro de Cunqueiro y eso son palabras mayores. Palabras muy, muy mayores. Sí. Muy bien. Bueno, pues, oye, ¿queréis hacer alguna pregunta, Emilio? Pues nada más, Emilio. Ha sido un placer, un gustazo conocerte, escucharte, leerte y bueno, pues tendremos que seguir haciéndolo. Bueno, hay una pregunta, ¿en qué estás trabajando? Claro, eso es casi obligado a decirlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué podemos esperar? Bueno, estoy intentando armar 2 libros con textos que ya tengo escritos y darles un orden. Uno es una especie de memorias de un yo que no soy yo, pero que tiene todo el aspecto de ser yo. Es decir, que el que lo lea puede perfectamente confundirse. Y otro es otra colección de textos heterogéneos en la que voy a quitar la parte que sea de ficción. Es decir, un poco como el bazar del que he hablado antes, pero sin que haya cuentos ni nada que se parezca a ficción. Y con también, eso estoy. O sea, autoficción o autobiografía, mejor dicho. Bueno, no solo autobiografía, porque hay también ensayo o comentario histórico también, es decir, hay un poco de todo. Hay algo de autobiografía, sí, inevitablemente, pero no solo. Creo que es más entretenido que eso. Espero que sea. Muy bien, pues estaremos muy atentos y bueno, decirte que aquí tienes tu casa. Nosotros nos reunimos todos los meses. La próxima vez hablaremos de un libro de Edna O'Brien, pero será un placer que nos acompañes cuando tú quieras. Y muchas gracias. Desde luego, aquí tienes unos amigos también y esperaremos ansiosos tu próximo libro. Os pediría, por favor, un aplauso para Emilio. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tienes inconveniente en firmar los libros. El que quiera que le firme su libro, lo dejo aquí.